10. La ley de la autenticidad. ¿Cómo le ha ido? Eran las primeras palabras que había pronunciado uno de los dos durante el trayecto de un cuarto de hora a la ciudad. Igual que el día anterior, cuando no había logrado dejar de pensar en la oficina, ahora a Joe le estaba costando apartar de su mente la nota de Susan y su patética aria de lamentos la noche anterior. La pregunta de Píndaro lo tomó desprevenido. «Señor». Yo pensó que no había llamado señora Píndaro desde su primera reunión. «Lo de aplicar la tercera ley», precisó Píndaro. «¿Cómo le ha ido?» A Joe se le ocurrió que hasta ese momento Píndaro nunca le había preguntado nada en absoluto sobre sus tareas, ni había intentado comprobar que estaba cumpliendo la condición que le impuso. Entonces, ¿por qué se lo preguntaba ahora? Una mirada a Píndaro le hizo comprender que no estaba intentando evaluarle, simple y sencillamente le preguntaba por qué quería saberlo. Eso es porque sabe que ha pasado algo, pensó, algo importante. Estuvo bien. Vamos, creo que sí. Para serle sincero, no estoy seguro. Píndaro asintió, como si la respuesta de Joe tuviera mucho sentido. Estas lecciones no solo se aplican a los negocios, Joe. Un principio válido para los negocios que sea sólido se aplica a cualquier faceta de la vida, sus amistades, su matrimonio, lo que sea. Esa es la meta fundamental. No se trata de mejorar simplemente su balance económico, sino de mejorar su balance en la vida. Supongo que nunca había pensado en eso. Se lo recomiendo encarecidamente, dijo Píndaro mirando de reojo a Joe. Mi esposa y yo llevamos casados casi 50 años. «¿50 años?» repitió Joe. 50 años. El matrimonio de aquel hombre casi duplicaba la edad de Joe. Puede que esto le suene bastante anticuado. Píndaro volvió a mirarle como buscando una confirmación de que le comprendía. «Ok», dijo Joe asintiendo. «Creo que existe un motivo y solamente uno de que hayamos permanecido juntos durante tanto tiempo y de que seamos tan felices hoy como lo éramos hace 48 años, o incluso más, de hecho. El motivo es este. Me preocupa más la felicidad de mi mujer que la mía propia. Lo único que he querido hacer desde el día en que la conocí es hacerla feliz. Y esto es lo más notable de todo. Parece que ella quiere lo mismo, que lo único que le interesa es verme feliz». Algunas personas definirían eso como codependencia, ¿no?, aventuró Joe. «Sí, seguramente algunas sí. ¿Sabe cómo lo llamo yo?» «¿Felicidad?» Píndaro se rió. «Sí, sin duda, pero lo que iba a decir es que lo llamo éxito». «¿Éxito?» Joe pensó en su vida con Susan y en cómo había empezado a percibirla como un drama constante de luchas y compromisos. Olvídese del 50-50, ese sistema está abocado al fracaso. «Ay, es como lo que dice Sam sobre las redes», comentó. «Exacto». Píndaro señaló un edificio. «Hemos llegado». Joe vio el enorme auditorio que se cernía delante de ellos y metió el coche en el aparcamiento subterráneo. Iban a escuchar al orador que pronunciaría el discurso inaugural de un simposio anual sobre ventas. Era uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad y atraía participantes de todo el país. Sin embargo, la oradora de hoy era residente de la zona. Se llamaba Deborah Davenport. El auditorio estaba a rebosar, llenísimo, pero Píndaro había reservado 2 asientos para ellos al fondo de la inmensa sala. Joe se quedó impresionado al ver la gran cantidad de gente. Calculó que habría al menos unas 3,000 personas aguardando para escuchar a la conferenciante. Y ella no les decepcionó. Después de que el maestro de ceremonias del simposio hiciera una introducción breve y elogiosa, la oradora se acercó al centro del escenario en medio de una ovación de los asistentes que se pusieron en pie. Ella esperó cortésmente a que apagaran los aplausos y los asistentes volvieran a ocupar sus asientos. «Hace 12 años cumplí 42», comenzó. «En ese cumpleaños me hicieron 3 regalos. Uno,
Mi mejor amiga me regaló un vale de compra por valor de $100 para JCPenney, que en aquella época era el no va más de mis gustos en prendas de vestir, la verdad. Hizo una pausa, miró a derecha y a izquierda y luego se inclinó hacia el público adoptando una actitud confidencial de entre tú y yo. Y por cierto, JCPenney sigue siendo mi favorita en el mundo de la moda. El comentario fue recibido con una carcajada general y algunos aplausos. Ella sonrió e indicó con un gesto que guardaran silencio. Lo que quiero decir es, ¿por qué tirar el dinero en una prenda de vestir de moda demasiado cara que el año que viene va a estar pasada de moda? Tengo razón, ¿verdad? ¿Todas? ¿De acuerdo, señoras? Se dio unos golpecitos en la sien con el índice. Lo que nos hace hermosas es lo que llevamos dentro, no el envoltorio. Otra oleada de risas y aplausos sacudió el auditorio. Acaba de empezar hace un minuto y ya domina el lugar, se maravilló Joe. Deborah Davenport continuó su alocución. 2. Mis 3 hijos reunieron su dinero y le pagaron a su mamá un día de descanso entero en un balneario en el centro de la ciudad. O sea, de los caros. Todo un día. Y lo planificaron hasta el punto de que les quedó suficiente dinero para pagarle a la nana. De hecho, durante un brevísimo instante vaciló y pareció a punto de echarse a llorar. La habían llamado y quedado con ella para que estuviese con ellos todo el día. Y todo esto sin que yo supiera nada. Lo cual, teniendo en cuenta lo metomentodo que puede ser su madre, o sea, lo metiche que puedo ser, fue un milagro de genio administrativo y de sutileza de alto nivel. El público se echó a reír y se percibió en la sala una cálida oleada de apreciación por el gesto de los niños. 3. Mi marido me hizo el regalo más inesperado de todos. Me despertó de la manera más impresionante de toda mi vida. Salió por la puerta y nunca volvió. Joe sintió que los presentes contenían el aliento. Tardé todo un año en desenvolver, abrir, comprender y utilizar aquel regalo. Debra paseó la vista por la sala y Joe se daba cuenta de que la había fijado en los ojos de cada uno de los presentes, no solo en los de las primeras filas, sino en las de todos los asistentes en el auditorio. Hoy quiero compartir ese regalo con cada uno de ustedes. Durante el siguiente cuarto de hora, la oradora les contó su historia. A pesar de tener 42 años, Debra, que se encontró soltera de repente y con 3 hijos a los que alimentar, no había trabajado en su vida. Como madre de tiempo completo, esposa y ama de casa de un hogar ajetreado, había combinado docenas de habilidades y dedicado muchas y afanosas horas a llevar la casa. Pero tal y como descubrió rápidamente, nada de aquello a lo que se había dedicado los últimos 20 y tantos años se consideraba comerciable. En todos los lugares donde pedía trabajo, dijo al público, me decían que era demasiado mayor y que carecía de preparación. Después de que su marido se fuera de la ciudad, ella se pasó los meses siguientes intentando conseguir una licencia para ser agente inmobiliario. Debra aprendía rápido y superó todos los exámenes a la primera. Los 8 o 9 meses siguientes estuvo muy ocupada aprendiendo e intentando seguir todos los consejos y enseñanzas de los miembros de la empresa. Me enseñaron todos los tipos de metodología de ventas y de técnicas de cierre de contrato. Aprendí el cierre directo, el de pacto y concesión, el de fecha tope y el de fecha oferta de prueba. Me enseñaron también el cierre de obsequio y el avergonzado, el típico. Sí, es el mejor momento para comprar. Y el nunca ha sido mejor momento para cerrar un negocio. El cierre del coqueteo y el que invita a firmar al cliente para no quedar como un tonto. Me aprendí todos los cierres de la A a la Z. Hizo una pausa, miró alrededor y luego dijo, con cierta socarronería: «Ah, no me creen, ¿verdad?». Una oleada de risas recorrió las primeras filas. Joe supuso que eran algunos fans de Deborah Davenport, que ya sabían lo que pensaba hacer ella a continuación. Muy bien, veamos. Empezó a contar con los dedos. Estaba el cierre ahora o nunca, el cierre de bienes apalancados, el cierre CI, el cierre de calidad, el cierre con concesión, el cierre de cláusula asesina,
La gente de las primeras filas empezó a batir palmas siguiendo el ritmo, una palmada por cada nueva letra del alfabeto. El cierre de distracción, el cierre de dinero no lo es todo, el cierre emotivo, el cierre futuro, el Golden Bridge, el humorístico. Ahora ya era todo el público el que marcaba el ritmo con sus fuertes palmadas. El cierre inverso, el cierre Jersey City, el cierre para llevar, el del perrito, el cierre con prima, el de prioridad, el cierre por suposición, el valor demasiado rebajado, el cierre por vanidad. Respiró hondo y remató. El cierre de ventana de oportunidad, el cierre Xaviera Hollander y el Satsaya Gaver. Madre mía, eso sí que es aprender a cerrar. Las palmadas rítmicas se fundieron en una tremenda salva de aplausos, mientras todos se reían y aclamaban una actuación tan virtuosa. Ella levantó las manos con los ojos brillantes hasta que las risas y los aplausos se extinguieron. Y déjenme decirles qué pasó. Al cabo de un año no había vendido ni una triste y miserable vivienda. Y odiaba aquella situación, todos y cada uno de los minutos exasperantes y problemáticos. La sala estaba en silencio. Aquel jueves cumplí 43 años. Para ese cumpleaños, mi mejor amiga me compró una entrada para un simposio sobre ventas. Para serle sincera, no quería ir. Pero ella era mi mejor amiga. Sonriendo añadió, de hecho todavía lo es. Y sonrió mirando a la primera fila donde Joe adivinó que estaría sentada la mujer en cuestión. Y bueno, ¿qué podía hacer? Es una mujer muy persuasiva. Las risas de un puñado de mujeres sentadas delante confirmaron la sospecha de Joe. Asistí al simposio. Paseó la mirada por la sala, como si de repente se diera cuenta de dónde estaba. Por cierto, era este simposio. En realidad estuve sentada donde se encuentran ustedes ahora, un jueves de septiembre por la tarde, como hoy. Aquel año, el orador principal era un hombre del que nunca había oído hablar. Habló sobre la importancia de añadir valor a lo que uno vende. Da lo mismo lo que vendan, nos dijo, incluso algo tan corriente como seguros o perritos calientes. Joe sintió un escalofrío al darse cuenta de que la señora Davenport estaba hablando del hombre sentado junto a su lado. Sea lo que sea, podrán tener éxito si le añaden valor. Si necesitan dinero, añadan valor. Y si necesitan mucho dinero, añadan mucho valor. Los asistentes se rieron cuando le oyeron decir aquello, pero a mí no me parecía gracioso. Estaba sentada al fondo de la sala, sintiéndome fatal con mi vida. No sé cómo, pero tuve el valor de levantar la mano. ¿Sí, la dama del fondo? Y yo me puse en pie y le dije, ¿y si uno necesita mucho dinero, pero rápido? Y él asintió sonriente y me dijo, entonces encuentre una manera rápida de añadir valor a lo que vende. El público respondió con un coro de risas amortiguadas. Señoras y señores, déjenme que les diga que estuve todo el fin de semana pensando en lo que había dicho aquel orador. Reflexioné mucho sobre el tema. ¿Qué valor podría añadirle yo a un listado de inmuebles elaborado por un broker fracasado en un mercado con amplia oferta y poca demanda? El domingo por la tarde tuve una revelación. ¿Qué podía añadirle a mi producto? Nada. No se me ocurría ni el más pequeño asomo de valor que aquella insignificante Deborah Davenport pudiera añadir a su trabajo. Después de un año de intentarlo, había demostrado que no podía aportar ningún tipo de valor. Lo que podía ofrecer a aquellos clientes era nada. Aquel domingo por la tarde tomé una decisión. Era el momento de dejarlo. Hizo una pausa. Hizo otra pausa respirando hondo para controlar su emoción. Volvió a darse un toquecito con el dedo en la sien y alzó la vista para contemplar a los presentes. Entiende lo que me estaba pasando, ¿no? Cuando mi marido salió por aquella puerta, mi autoestima se fue con él. Joe se dio cuenta de que cientos de cabezas asentían a su alrededor. La conferenciante estaba hablando de una situación que muchos comprendían. Mi marido me había considerado más un lastre que un beneficio. El mercado laboral estaba de acuerdo con él. Y era evidente que el mundo de las ventas inmobiliarias también. ¿Quién podía decir lo contrario? Joe echó un vistazo a su alrededor y vio que más de uno tenía los ojos húmedos.
¿Qué poder misterioso tenía aquella mujer sobre ellos? Deborah Davenport meneó lenta y tristemente la cabeza. Un año más tarde seguía sin haber abierto mi regalo de cumpleaños. Respiró hondo y soltó el aire como si quisiera disipar aquel estado de ánimo. Así que a la mañana siguiente me fui al despacho a recoger mis cosas. Tenía una última cita que no podía eludir, de modo que, por mera obligación, me reuní con la cliente potencial y la llevé en coche a ver la casa. Ya no hay nada que hacer, me decía a mí misma. Así que, ¿qué carajos? Me permití pasar un buen rato con ella. Archivé todas las técnicas aprendidas. Ni siquiera le enseñé los documentos con las especificaciones técnicas de la vivienda. Chascó la lengua con desaprobación. Mientras volvíamos de la visita, hablamos un poco de todo. Cosas sin trascendencia. Ni siquiera puedo asegurarles que le dijese el precio de la casa. Fue la visita comercial menos profesional, más chapucera, irresponsable y vergonzosa de toda la historia de las inmobiliarias. Levantó ambas manos en una actitud de exasperación como diciendo ¡qué horror, eh! Y como era de esperar, la clienta compró la casa. Los aplausos tardaron un minuto entero en irse, apagándolo bastante como para que la oradora prosiguiera con su historia. Aquel día aprendí algo. Cuando decía que mi vida como madre, esposa y ama de casa no me ofrecía nada que sirviera en el mercado, me equivocaba. Había algo que fui aprendiendo con el paso de aquellos años y era cómo hacer amigos, cómo interesarme por los otros, cómo hacer que la gente se sienta bien consigo misma. Y eso, amigos míos, es algo que el mercado necesita mucho, que siempre ha necesitado y que nunca dejará de necesitar. El orador de aquel simposio había dicho, añadan valor. Yo no podía añadir otra cosa que a mí misma. Y por lo visto, eso era precisamente lo que había hecho fatal siempre. Hizo una pausa y respiró hondo, concediéndose un instante para apaciguar sus emociones. Desde entonces he vendido algunas casas más, continuó, y una oleada apreciativa de risas recorrió el público. Todo el mundo conocía el récord de ventas de Deborah Davenport. La expresión algunas casas más era probablemente quedarse muy, pero muy corto. Más tarde conocí al marido de aquella mujer a la que vendí la primera casa y él me puso en contacto con algunos amigos que se estaban introduciendo en el mercado inmobiliario. Yo dije que nunca se me ocurriría formar parte de él. Me equivoqué otra vez. El comentario de Deborah Davenport, él me puso en contacto con algunos amigos, tocó una fibra suelta en la mente de Joe, algo que hacía días que quería preguntar pero que hasta el momento se había olvidado hacer. Se inclinó hacia Píndaro y susurró. ¿El conector? Píndaro sonrió mientras asentía. Ajá, pensó Joe. Así que fue Deborah Davenport quien le vendió a Ernesto, el emprendedor propietario del restaurante, sus propiedades comerciales valoradas en muchos millones. ¿Cuándo conocería a ese personaje, el conector? Y he tenido el honor de ser nombrada la mejor agente inmobiliaria de la ciudad, tanto en el mercado residencial como en el comercial. A Joe aún le rondaba algo por la mente. Si era aquel conector el que había vinculado a Ernesto y a Frate con Deborah Davenport y contribuido a reunir la financiación que necesitaba el negocio de software en ciernes de Nicole Martin, volvió a inclinarse hacia Píndaro y susurró. ¿Con quién vamos a reunirnos mañana? Píndaro musitó. Ah, el invitado del viernes. Mientras lo decía, asentía para sí. El invitado del viernes es una sorpresa. ¿Es el conector, verdad? Preguntó Joe. ¿Por fin voy a conocer al conector? Píndaro se limitó a sonreír, indicando que no le iba a sacar una palabra más. Y durante los últimos años, estaba diciendo Deborah Davenport, he recorrido todo el país hablando con grupos de personas como las que están aquí reunidas hoy, y a todos les digo exactamente lo mismo. Estoy aquí porque tengo la tremenda responsabilidad y el honor de venderles algo muchísimo más valioso que una casa. Lo que he venido a venderles es a ustedes mismos. Señoras y señores, recuerden esto, independientemente de su formación, de sus dones, del área profesional a la que se desenvuelvan o se dediquen, ustedes son el artículo más preciado. Ustedes mismos son el máximo don que pueden compartir con otros. Para alcanzar cualquier objetivo es necesario un 10% de conocimiento específico o técnico. Un 10% como máximo.
El otro 90% depende de la capacidad de la persona. ¿Y cuál es el fundamento de toda capacidad humana? ¿Que nos guste la gente? ¿Que nos interesemos por las personas? Esas cosas resultan útiles, sí, pero no son lo esencial. Lo más importante es quiénes son ustedes. Todo empieza con ustedes. Mientras sigan intentando ser alguien que no son, representando un papel o una conducta que alguien les ha enseñado, no tendrán ninguna posibilidad real de alcanzar a otras personas. Ustedes mismos son lo más valioso que pueden darles a otros. Da lo mismo lo que crean estar vendiendo. En realidad, son ustedes lo que siempre se están ofreciendo. Echó una mirada al fondo de la sala y Joe se quedó de piedra al darse cuenta de que le estaba mirando directamente a él, o al menos esa era la impresión que le daba. ¿Quieren gozar de grandes capacidades personales?, preguntó inclinándose hacia el público como si le estuviera contando un secreto a su mejor amiga. ¿Quieren habilidades personales?, insistió. Entonces sean personas, añadió mirando de un rostro a otro. ¿Pueden hacerlo? ¿Están dispuestos a hacerlo? Miró de nuevo de derecha a izquierda clavando su mirada en las docenas de personas. Hay algo que vale miles de veces más que todas las técnicas de cierre que se hayan inventado o que se inventen jamás. Se llama autenticidad. Joe se acordó de que se había preguntado cuál era el poder misterioso que aquella mujer tenía sobre el público y supo que acababa de recibir la respuesta. Salieron del estacionamiento en silencio y fueron avanzando por entre el tráfico laberíntico del centro de la ciudad. Joe había pensado multitud de cosas en los últimos días y había reevaluado muchas de las maneras en las que hacía negocios, pero no había estado preparado para el impacto que Deborah Davenport tuvo sobre él con una sola palabra: autenticidad. Echó un vistazo a la expresión impávida de Píndaro, tan inescrutable como la de una esfinge, y luego volvió a fijar la vista en el camino. ¿Sabe por qué fui a verle el sábado? Píndaro asintió. Estaba deseoso de aprender cosas sobre el éxito genuino. Joe hizo una pausa y luego prosiguió. En realidad no es así. Lo cierto es que no. La verdad es que... Píndaro le miró con expresión seria. Continúe. Joe tomó aire y dijo. Fui a verle porque quería impresionarle. Quería ganarme su confianza y esperaba, o mejor dicho, planeaba convencerle de que me ayudase a cerrar un negocio, uno que tengo entre manos, que me aportase dinero y contactos y... Bueno, la voz de Joe fue bajando de volumen hasta convertirse en una confesión casi inaudible. Su influencia. Bueno, ya lo había dicho. Y ahora ya estaban las cartas sobre la mesa. El motivo por qué él fue a ver a aquel hombre, la cuenta GK, fuerza e influencia. Joe nunca había visto enfadado a Píndaro. Por supuesto, ahora tampoco le apetecía tener esa experiencia. A pesar de ello, volvió a tomar aire y se obligó a volverse hacia su mentor y mirarlo a los ojos. Fue un motivo estúpido, dijo Joe. Píndaro habló con voz suave. No, estúpido no. Responde al punto en que se encontraba nada más. Aparte, esa no es la razón por la que vino a verme. Es la razón que cree que le indujo a acudir a mí. Joe se le quedó mirando. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo? Píndaro sonrió. Usted deseaba aprender cosas sobre el éxito, sobre el verdadero éxito.